Y quedando en el terreno financiero, nos por comentar que Tenda nos no está recibiendo interrogación o no está recibiendo interrogación tocante el supuesto suceso de hacking de meio milhão florin por de cuenta de Arobus. Nos trata insistentemente para dar una explicación comprendible, pero la gerencia de Arobus escoge para declinar para atendernos. Norma di qualche compagnia estatal mesterta basare ba fundamento di responsabilità assumes pa qualquier acción y también para ser transparente para la comunidad que está sirviendo. Celebrando su 35 años de existencia, alaga un mancha inoportunamente arriba a compañía de transporte público después que 500.000 florín asomenta Zomar de su cuenta. Ron Diesaki usa de terminología vago para explicar qué pasa sin que realmente la compañía por a recorrer con la comunidad el suceso explica de placa chiquito qué realmente pasa. Su banco ha refutado categóricamente que en su banco ningún sorto de hacking ha tomado lugar. Tienen en cuenta que para movilizar placa mediante técnica criminal de hacking, mesterte una institución financiera envolvida. Y claro, también mesterte en placa arriba de cuenta de banco. Gerencia de Arobus no estaba capaz para explicar ainda con a placa a resultar na Hong Kong, ta qua cuenta na hack y de qué fuente a placa aquí está procedente. No está imaginable que una compañía que está sufriendo financieramente para hopi año tenga meio milhão florín parqueada de una fuente que ningún gente por imaginar cuál está. Por voluntad, que tiene una explicación hopi simple, pero tanto que esa que no alcanza a comunidad, está laga espacio para una percepción hopi desagradable y seguro no algo que ningún gente lo olvida. Manera e gerencia está esperando. Para Noticia de Noche, Emily Hudson. Lo cual también te queda una incertidumbre, que si suma localizada en Hong Kong, al lograr su destino back para aquí en Aruba. Nuestro comandante con el asunto aquí está porta fastidioso, pero ATV se queda en la defensa de la comunidad y en la vigilancia del proceso público para más transparencia y responsabilidad.